Vamos a dejar de lado un momentito este tema de la energía, porque desde luego hay muchísimas más cosas que comentar, para volvernos a centrar en el tema con el que abríamos el informativo, ese Banco de Japón y el movimiento que ha hecho, que podría ser básicamente una señal de que está empezando a mostrar la patita hawkish, la patita de halcón, y eso ha hecho, bueno, ha provocado desde luego pues caos en los mercados financieros y sobre todo en la renta fija, donde hemos visto de nuevo en el día de hoy subir a las rentabilidades, a los precios bajar, por esta decisión del Banco de Japón de aumentar el tope que pone en la curva de tipos, concretamente en esa referencia a 10 años. Antes estaba ese tope en el 0,25%, ahora está en el 0,5%, y eso ha provocado que la rentabilidad de ese bono japonés a 10 años prácticamente se duplique. Hablamos con Sergio Barbezo, profesor de Gestión Pública en la UNIR, en la Universidad de La Rioja, que ya está con nosotros. Sergio, muy buenas y muchísimas gracias. Buenas, ¿qué tal? Encantado. Y en primer lugar quería preguntarte, bueno, una pregunta probablemente muy sencilla, pero que muchos de los espectadores quizá pues no sepan la respuesta, y es ¿qué es ese tope en la curva de tipos? ¿Cómo puede el Banco de Japón topar el rendimiento del rendimiento del bono de referencia a 10 años en Japón? Antes ese tope estaba en el 0,25, ahora lo ha cambiado al 0,50. Hay muchas preguntas que hacer desde luego, pero vamos a empezar por la más sencilla. ¿Qué es ese tope y cómo conseguía aplicarlo el Banco de Japón y por qué? Bueno, lo primero que hay que entender es qué está intentando hacer el Banco de Japón, en este caso. Es manipular lo que sería el retorno, el tipo de interés que le puede dar el bono a 10 años. Eso es lo que está intentando hacer el Banco de Japón. ¿Por qué está intentando marcar ese tope? Para lo que se conoce como un control de lo que sería la curva de los rendimientos. Es decir, hay que recordar y ponernos en situación, esto es importante y es necesario previamente, que Japón es uno de los pocos países a nivel mundial que actualmente tiene un tipo de interés todavía negativo. Eso significa a corto plazo tener una financiación rápida, es decir, tener dinero en mano no es rentable. Eso es lo que está diciendo tener unos tipos de interés negativo. Si bien esto es lo que sigue manteniendo el Banco de Japón, a largo plazo con los bonos intenta cambiar esa medida. ¿Para qué? Para que no suceda algo que estamos viendo en diferentes economías. Es tener unos tipos de interés más altos que los bonos a largo plazo. No tendría ningún tipo de sentido tener unos bonos a largo plazo más baratos que la financiación a corto plazo. Eso es lo que se está intentando frenar y que no suceda. Quiero decir que eso es lo que está sucediendo actualmente en algunas economías occidentales. La financiación a corto es más cara que la financiación a largo. Y el Banco de Japón lo que hace es no manipular el tipo de interés, pero sí hacerlo mediante los bonos a largo plazo, los bonos de 10 años. Sergio, sería una manera de, como decía antes, enseñar la patita hawkish. Es cierto que hoy el Banco Central ha mantenido los tipos de interés sin cambios, en negativo, de hecho, en el menos 0,10%. Por lo tanto, sigue llevando a cabo una política ultralaxa, pero sí que es cierto que esto quizá podría ser la primera señal de que a lo mejor en un futuro cercano el Banco de Japón va a empezar a hacer algún tipo de cambio. ¿Consideras que podría ser así? Sí, así es. El Banco de Japón va a tener que hacer cambios en su política monetaria. Primero hay que entender que no es posible tener tipos negativos. El tipo de interés existe porque existe el tiempo y por lo tanto siempre lo que estaríamos viendo sería precios futuros entre precios presentes, y lo que iría o que llevaría el cálculo de un tipo de interés negativo sería la locura de que estamos yendo atrás en el tiempo en vez de hacia adelante, entendiendo que el tipo de interés existe porque existe el tiempo. Entonces, en este caso, evidentemente que va a tener que revertir este tipo de interés negativo que ya lleva utilizando Japón desde hace muchos años. Y dos, estamos viviendo en un contexto de inflación a nivel global. Por lo tanto, también de alguna manera va a afectar a Japón esta inflación. Por lo tanto, la mejor manera y la única, al fin y al cabo, de frenar la inflación es vía tipos de interés.
Así que sí, de momento yo creo que es algo que Japón, el Banco de Japón va a tener que hacer a largo plazo, pero es verdad que intenta retenerlo, porque hay que recordar también una de las singularidades que tiene la deuda de Japón, que es prácticamente en su totalidad son los japoneses los tenedores de esta deuda y por lo tanto eso le confiere una autonomía y una flexibilidad mucho más amplia al Banco Central de Japón. Entiendo que al final esto tiene mucho que ver, esa tenencia, ¿no?, que tienen los japoneses prácticamente el 100% de sus bonos, pues con el hecho de que ese terremoto que hemos visto hoy en Japón y esa subida tan fuerte que hemos visto de los rendimientos también se haya podido trasladar un poco al resto de países, ¿no? Porque lo comentábamos al principio, el bono americano, el bono de Estados Unidos a 10 años también ha visto cómo su rendimiento ha subido en torno a 9 puntos básicos, que también es una subida bastante importante como para hacerse así de golpe. También han subido los rendimientos en la deuda alemana, en la deuda australiana. Entiendo al final que lo que puede estar sucediendo no es que, como básicamente los inversores japoneses invierten más en su deuda, lo que temen a lo mejor pues los inversores también de bonos americanos, alemanes o australianos, es que esos japoneses se vayan de ahí, cometan por lo tanto ventas masivas de bonos americanos, alemanes, australianos y vuelvan a los bonos japoneses que empiezan a darles un poquito más de rendimiento, ¿no? Exacto, eso es. Una de las cosas que está sucediendo es que ahora el tipo de interés en Estados Unidos y en menor medida en Europa pues es más atractivo y por lo tanto va a llamar a más capital, a que los inversores se vayan a estos países, Estados Unidos y Europa, que tienen una moneda más fuerte y además tienen unas instituciones mucho más seguras y unas monedas de uso internacional. Es verdad que siendo el dólar pues una moneda refugio, que además no solamente es de uso internacional, sino que además como valor refugio que es el propio dólar. Y sí, una de las cosas que lo que intenta hacer en este caso el banco japonés es retener a todos esos inversores. Obviamente la única manera de hacerlo, como es elevando esas tasas de interés en el bono a largo plazo. Si bien yo creo que tardará en aumentar el tipo de interés a corto, sí que creo que los bonos a lo mejor a largo plazo, en el de 10 años, puede ser que tenga otra revisión más. Veremos a ver cómo afecta esta fluctuación, pero yo añadiría también a todo lo que hemos comentado que estamos en un mercado internacional y global y por lo tanto todo lo que vaya a afectar en una economía eficaz y probada como es la economía japonesa, especialmente en inversión y en deuda, pues tendrá una situación de efecto a nivel mundial. Y déjame añadir una cosa más que muchas veces se nos olvida, pero como bien sabéis, la deuda japonesa es enorme para el país y está destinando alrededor de un 30% del presupuesto Japón para pagos de intereses. Entonces, claro, este tipo de aumentos de bonos y de precios va a tener una repercusión en lo que serían los presupuestos del propio país muy serios y muy fuertes. Bueno, pues vamos a estar pendientes de todo ello porque al final es algo que también está sucediendo en más países. Es clave esa cifra que dabas del 30%, que es el dinero del presupuesto que bueno, gastan en Japón para pagar esos intereses. No tengo las cifras de otros países, pero imagino que realmente también serán desde luego bastante impactantes, así que habrá que ver también pues cómo afecta en todo el mundo, ya no solo en Japón, este aumento de los rendimientos, de lo que tienen que pagar los estados para también poder endeudarse y seguir pagando las deudas que tienen que bueno, pues, hacer frente también próximamente. Sergio Barbezo, profesor de Gestión Pública en la UNIR, en la Universidad de La Rioja, muchísimas gracias como siempre y que pases muy buena tarde. Muchas gracias, un saludo. Nosotros seguimos analizando la cuestión energética. Allí